El mes pasado, sin previo aviso, India impuso una enorme multa de 600 millones a Samsung. Para rastrear esta sanción, el Departamento de Impuestos indio pasó 6 meses revisando grandes volúmenes de información, hasta encontrar evidencia de que Samsung podría haber evadido impuestos. Ante la acusación, el grupo coreano negó rotundamente los señalamientos y aseguró que sus operaciones se realizaban conforme a la ley. Sin embargo, tras múltiples negociaciones, India nunca revocó la multa de 600 millones. Pero parece que Samsung ya encontró una posible salida. El 22 de marzo de este año, el director ejecutivo de la compañía, Lee Jae-yong, viajó personalmente a China para asistir al Foro de Desarrollo de Alto Nivel y aprovechó para visitar a varios gigantes tecnológicos chinos. Este movimiento podría interpretarse como una señal de que Samsung está considerando abandonar el mercado indio y volver a centrarse en China. Entonces, ¿cuál fue el verdadero motivo de esta sanción? ¿Y podrá Samsung ejecutar con éxito su plan de regresar a China? India es el país más poblado del mundo, con un mercado de consumo gigantesco y una enorme reserva de mano de obra. Para atraer inversión extranjera, hace 4 años el gobierno indio lanzó un plan de incentivos a la manufactura local por un total de 23,000 millones. La iniciativa incluía reducción de impuestos, apoyo en infraestructura, terrenos y procesos simplificados de aprobación, todo con el objetivo de atraer a empresas, especialmente las que salían de China, para que trasladaran su producción al país. Y funcionó. Varias compañías internacionales se instalaron en India, y una de las más importantes fue Samsung. En 2018, Samsung invirtió 750 millones en la ciudad de Noida para construir la que sería la fábrica de teléfonos móviles más grande del mundo, con una superficie de más de 200 acres. Esa planta se levantó sobre las bases de una fábrica previa, construida en los años 90, donde inicialmente se producían televisores. En 2005, la compañía empezó a fabricar teléfonos móviles en el país, y el crecimiento fue tan fuerte que en junio del año pasado, Samsung anunció una expansión para duplicar la capacidad de producción. De fabricar 67 millones de unidades al año, el objetivo era llegar a 120 millones. Además de las plantas de manufactura, Samsung también estableció centros de investigación, desarrollo y diseño, enfocados en productos adaptados al mercado local. Todo esto mostraba claramente la importancia que la empresa le daba a India. Los resultados no tardaron en llegar. En el último trimestre de 2024, los ingresos de Samsung en India superaron los 30,000 millones, un incremento del 12% respecto al año anterior. Las ganancias operativas pasaron de 1,500 millones a 3,500 millones, un aumento superior al 130%. Con ese ritmo, la compañía parecía encaminada a dominar el mercado indio. Sin embargo, no todo fue tan simple. En 2024, un conflicto laboral en una de las plantas generó una huelga de 1,000 empleados, que representaban más de la mitad del personal. Las protestas paralizaron la producción y presionaron a la empresa a ceder ante algunas demandas. Oficialmente, pedían aumentos salariales, pero los reclamos iban más allá. Buscaban beneficios adicionales, como becas escolares para los hijos de los trabajadores y privilegios hereditarios dentro de la fábrica. La situación dejó claro que operar en India no sería tarea fácil. A todo esto se sumaron las inspecciones del Departamento de Impuestos. En 2023, Samsung fue investigada por clasificar incorrectamente componentes de comunicación para evitar pagar tarifas de entre 10 y 20%. La compañía argumentó que la clasificación era legítima, pero las autoridades aduaneras consideraron que había actuado con dolo al presentar documentación falsa. En enero de este año, un informe confidencial del comisionado de aduanas concluyó que Samsung había violado las normas y debía pagar 520 millones entre impuestos y multas. Además, 7 ejecutivos locales fueron sancionados con otros 81 millones. Pero esto solo fue el principio. Pocas semanas después, otro conflicto estalló. Samsung planeaba importar desde Corea del Sur equipos clave para construir estaciones base 5G en India. Entre ellos,
un componente conocido como RH, que sirve para convertir señales de red en datos de alta frecuencia. Para India, ese componente debía pagar un arancel del 20% por considerarse equipo de telecomunicaciones. Corea del Sur, en cambio, sostenía que era un componente electrónico común con una tasa de solo 5%. Tras una larga disputa, los tribunales indios fallaron en contra de Samsung, confirmando la clasificación de las autoridades y acusando a la empresa de evasión fiscal. El resultado fue una multa de 600 millones, lo que prácticamente eliminó todas sus ganancias en el país durante el primer semestre. Ante este panorama, Samsung empezó a mirar hacia otro lado. En marzo de 2025, durante un foro global en Pekín, el CEO de la compañía se reunió con representantes de varias corporaciones chinas, incluyendo Xiaomi. Durante su visita, recorrió la fábrica de automóviles eléctricos de Xiaomi, lo que llamó la atención de los medios internacionales. Aunque muchos asocian Xiaomi solo con teléfonos, su división automotriz ha crecido de manera impresionante. En 2024 vendió 168 millones de dispositivos móviles y se espera que supere los 200 millones en 2025. Para Samsung, una alianza con Xiaomi no solo abriría la puerta a proveer pantallas OLED y chips de memoria, sino también a suministrar componentes para automóviles eléctricos. Los chips de grado automotriz son un campo en el que Samsung tiene amplia experiencia, y la creciente demanda en China representa una gran oportunidad. En los últimos años, las ventas de Samsung en China crecieron 12%, y su planta de semiconductores en Xiaofan aportó el 40% de la producción global de memoria flash. La empresa anunció además una nueva inversión de más de 3.000 millones para ampliar esa base. Todo indica que Samsung entiende que el futuro está en China, no en India. Y las razones son evidentes. La infraestructura industrial china es mucho más eficiente. En el delta del río Yangtze, los componentes para fabricar un teléfono pueden conseguirse en menos de 8 horas, mientras que en India muchos deben importarse desde China, y la tasa de producción exitosa no supera el 40%. Además, el mercado chino es 3 veces más grande que el indio, con una proporción mayor de teléfonos de gama alta y un poder adquisitivo mucho más fuerte. Paradójicamente, mientras su presencia en China comienza a recuperarse, la cuota de mercado de Samsung en India ha caído del primer al tercer lugar. Y las restricciones impuestas por el gobierno de Modi a los proveedores chinos han incrementado los costos de producción de Samsung en un 15%. Aún así, esta no es la primera vez que la empresa se enfrenta a un cambio de rumbo. A inicios de la década de 2010, Samsung dominaba el mercado chino con su serie Galaxy, alcanzando cerca del 30% de participación. Pero el auge de marcas locales como Huawei, Xiaomi y Oppo, junto al escándalo del Note 7, hundió su reputación y redujo su participación a solo 3% en 2017. Posteriormente, alentada por el gobierno estadounidense, Samsung trasladó parte de su producción a India, donde fue recibida con los brazos abiertos. Las autoridades redujeron impuestos, ofrecieron terrenos y hasta ayudaron a contratar personal. Gracias a eso, la marca se posicionó rápidamente entre las 3 más vendidas del país, alcanzando ventas anuales cercanas a los 30 millones de teléfonos, y con una participación de más del 20% en el mercado de televisores, refrigeradores y lavadoras. Las ganancias eran de entre 70 y 80 mil millones anuales. Pero a medida que crecía su inversión, también lo hacía la presión fiscal. Finalmente, el gobierno indio envió equipos de inspección a revisar sus cuentas y acabó imponiendo la famosa multa de 600 millones, equivalente a más de medio año de beneficios. Samsung no fue la única. En 2022, India congeló fondos de Vivo por supuestas violaciones a leyes contra el lavado de dinero. Y en 2023, hizo lo mismo con Xiaomi, bloqueando más de 40 millones. En los últimos 5 años, el país ha recuperado más de 20.000 millones en impuestos y congela en promedio 120 millones en activos extranjeros cada día. Muchos empresarios bromean diciendo que en India se gana dinero,
pero no se puede sacar del país. El motivo detrás de esto es simple. Las reservas de divisas de India rondan los 580,000 millones, mientras que su deuda externa supera los 620,000 millones. Con un déficit comercial de 240,000 millones, el gobierno busca retener el dinero extranjero dentro del país. Las auditorías, sanciones e investigaciones funcionan como un control invisible para impedir que las empresas envíen sus ganancias al exterior. Por eso, cada vez más corporaciones están reconsiderando su permanencia y volviendo a mirar hacia China, la segunda economía más grande del planeta, y responsable del 34% del crecimiento global. En 2018, China registró casi 1 millón de empresas con inversión extranjera y atrajo más de 139,000 millones en capital. Según las proyecciones oficiales, para 2025, su PIB superará los 141 billones de yuanes, manteniendo un crecimiento estable de alrededor del 5% anual. En ese contexto, regresar al mercado chino parece ser una decisión estratégica y lógica para Samsung. Como dijo el presidente de Nvidia, solo hay una China en el mundo y no hay sustituto posible. Así que la pregunta queda abierta. ¿Fue correcto que Samsung decidiera alejarse de India para regresar a China? Para no perderte nuestros próximos contenidos y actualizaciones, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Seguiremos trayéndote más historias fascinantes sobre el mundo de la tecnología y los negocios globales.